Nos enlazamos con Rafael Cardona, a quien saludamos. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues se vuelve a agarrar el presidente López Obrador con el Instituto Nacional Electoral. Pues sí, Raimundo, así ha ocurrido y yo quisiera analizar esto. Primero, permíteme saludarte a ti, saludar a todo el público y a nuestros compañeros. Mira, a mí me gustaría enmarcar este asunto en el campo del aniversario número 30 del Instituto Nacional Electoral, que antes se llamaba Instituto Federal Electoral, y que inició su paso por la vida mexicana de una manera sumamente promisoria, lleno de felicitaciones y con una evidencia de que el proceso democrático de la historia de México iba avanzando de manera notable porque se tenía un consejo, en principio con participación ciudadana y con participación de los partidos. Y bueno, cuando vino la alternancia fue quizás el momento estelar, pero pronto, muy pronto, como suele pasar en México, las cosas comenzaron a degradarse. Creo que el momento más acusado de los señalamientos en contra del Instituto Electoral fue a partir de la elección del 2006, cuando la ventaja de Felipe Calderón era tan pequeña como para no dar a conocer un resultado definitivo, y de ahí se vinieron en cascada los problemas, las acusaciones de fraude, la rebeldía del entonces Partido de la Revolución Democrática y su candidato, y bueno, toda la historia que ya conocemos. Y después de eso vino la nacionalización del Instituto Federal como parte de las maniobras del Partido Acción Nacional y otros opositores para vender su apoyo a las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, operadas a través del Pacto por México. Y cuando viene esta elección que lleva al presidente López Obrador al Palacio Nacional, todos hubiéramos pensado pues que ya el Instituto Electoral no iba a tener estos momentos de quebranto y de lucha nacional, pero ahora ha sido peor, porque ahora el presidente de la República ha emprendido desde antes de este proceso una labor de acoso sistemático en contra del instituto y sus consejeros a través de diferentes mecanismos. Uno, de la austeridad, de bajarle el sueldo a todo el mundo, considerar que quien gana dinero en el gobierno es deshonesto por principio, quitarles el dinero, bajarles las prerrogativas a los partidos, hacer el intento de disminuir cualquier organismo que tenga un poder que se le pueda enfrentar o que lo pueda limitar. El presidente de la República no participa de la idea de que los órganos autónomos son evolución democrática en un país de larga tradición autoritaria. Y bueno, pues a través de la Cámara de Diputados y de su presupuesto le quita el dinero. La vez pasada fueron más de 100 millones de pesos que se le quitaron al instituto, y después otros 100, y luego se les fueron haciendo más ajustadas las finanzas. Y ahora viene este pleito en el que realmente el presidente de la República, yo considero que no tiene razón. Él ha personalizado las cosas, dice que se quiere limitar su libertad de expresión, pero él no tiene una libertad de expresión como la de cualquier otro ciudadano, porque sus palabras no tienen ni el efecto, ni el impacto, ni el arrastre, sobre todo en materia electoral, que tiene la opinión de un periodista o de una persona que opina por la televisión o que conduce un noticiario. Lo que él dice tiene un arrastre y una persuasión política que se debe evitar, porque el presidente, cuando dice que no va a permitir la regresión neoliberal y conservadora, nos está diciendo, con otras palabras, que no se puede cambiar de caballo en la mitad del río. Y cuando él era un opositor, se quejaba de las intromisiones de Vicente Fox y de todos los demás presidentes de la República, y todo el tiempo tenía el dedo
señalando cualquier pequeña intervención política de los jefes del Estado. Y ahora él hace exactamente lo mismo y no podemos suponer que es ni por ignorancia ni tampoco por un simple deseo de participar de una manera que ya no le toca a él. La ingenuidad no va con la figura presidencial, no puede decir que ignora el efecto de sus palabras, y lo que sí podría decir es que se pliega a las decisiones del Instituto Autónomo, y así como ha dicho en muchas ocasiones que no se quiere enganchar en asuntos de política exterior o en calificar las expresiones del señor Trump, pues podría no engancharse en el proceso electoral. Pero a sus 30 años de vida, el INE hoy tiene un pleito más. Y por desgracia, como están las cosas en este momento en México, ese pleito no lo va a ganar el Instituto Electoral. Hay muchas formas de limitarlo, de acosarlo y de arrinconarlo. Oye, Rafael, a ver, a mí, y este es un punto de vista muy personal, a mí me parece que esta disposición, esta ley que data del 2007, era y sigue siendo un absurdo. ¿Por qué un presidente no puede hacer política a favor de su partido, en contra de la oposición? ¿Por qué? ¿Por qué se le limita eso? Ahora, dicho esto, creo que también tendría que ir acompañado para que esto pudiera ser pues eliminado de una serie de normas, como por ejemplo, si quiere hablar de política electoral, pues no lo puede hacer desde Palacio Nacional. Si quiere ir a acompañar a campañas electorales, pues no tiene que ser con dinero del presupuesto, tiene que ser con dinero del partido. Es decir, buscar un mayor equilibrio, pero al mismo tiempo, ¿por qué no permitirle al presidente en turno que haga política electoral a favor de su partido? Finalmente, creo que sí hay un legítimo derecho. Creo que en el momento actual, como están las cosas, pues están viendo una parte de la moneda y no ni siquiera la otra cara, sino ni siquiera toda la moneda, Rafael. Pues mira, yo creo que aquí hay un matiz muy interesante. Los principios sobre los cuales se desarrolla el proceso electoral en México tienen como base la equidad, la certeza y la legalidad. Yo creo que una opinión presidencial altera la equidad porque solamente beneficia a uno de los contendientes. Yo creo que el peso de la palabra presidencial es en sí mismo un activo político para aquel que reciba esa opinión favorable. Ahora bien, si se lograran modificar esos criterios de equidad, certeza, transparencia, legalidad, que son los que rigen y norman las elecciones en México, pues podemos cambiar. Entonces, habría que decir si el presidente tiene dos derechos. Uno, el derecho de respaldar a su partido, y otro si tiene el derecho de atacar a los otros partidos. Entonces, cuando el presidente les dice a los aliancistas de nuevo cuño de esta mezcla tan compleja entre el PRI, el PAN y el PRD, que ya se ha anunciado en 150 y tantos distritos y posiblemente en algunos gobiernos estatales, si les dice que ellos son una cosa espantosa, pues está fomentando la poca preferencia de los ciudadanos hacia esa opción política. Entonces, una cosa es respaldar tus políticas de Estado, que no se ejercen a través de tu partido, se ejercen a través de tu gobierno, y el gobierno se mantiene con los recursos nacionales que provienen de todos, no solamente de los suyos. Pero una cosa es hablar de tu partido y otra cosa es hablar en contra de los otros partidos. Entonces yo creo que eso pues altera la planicie de la cancha, el terreno ya no queda parejo. No es lo mismo hacer un spot en el que una figura deportiva apoye a X partido
y otra que el presidente de la República diga no voten por esos porque es votar por la corrupción, por el pasado, por el neoliberalismo que nos empobreció, es simplemente un interés adicional. Pero yo seguramente tengo sangre de dinosaurio y sigo pensando que el presidente de la República debe gobernar y no hacer política partidaria. Pues es una buena discusión de cuarta generación. Rafael Cardona, muchísimas gracias, muy buen día, síguete cuidando. Gracias, muchas gracias a todos.